Muy buenas noches. Hoy nuevamente desde el programa Voz Tango. Mi nombre es Dora Marina Monroy Salazar, les hablo desde Medellín, Colombia. Hoy tenemos una invitada muy especial como todas las noches de este domingo. Ella es de México, nació en Puebla, se llama Teresa Flores Solana. Estudió un doctorado en creación y teorías de la cultura, una maestría en sociología, licenciatura en comunicación. Es investigadora, gestora cultural, docente y milonguera. Su trabajo lo articula con investigación académica, producción cultural y pedagogía. Desde una perspectiva feminista y de estudios culturales. Es creadora y coconductora del podcast Milonguitas Conversas. 5 temporadas dedicadas a pensar el tango como expresión cultural. Ella también es cofundadora de Dos Orillas, un mismo sur, proyecto cultural que explora el cuerpo, la música y la identidad latinoamericana. Lleva 11 años bailando tango social y hace de esa práctica un objeto de reflexión crítica. Vamos a conocer a nuestra gran invitada de esta noche. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Dora, me da mucho gusto saludarte. Buenas noches desde aquí, desde Puebla, en México. Saludo también con muchísimo gusto a toda tu audiencia y te agradezco mucho la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Yo feliz de tenerte en mi programa porque nos vas a dar unos aportes grandísimos, porque vamos a expandir esta cultura del tango y a compartir conocimientos, así es que bienvenida siempre. Muchísimas gracias. Empecemos por preguntarte qué, qué es para Teresa el tango. Ay, qué pregunta tan bonita y tan difícil de responder al mismo tiempo. Eh, el tango para mí, te puedo decir que de entrada es un antes y un después en mi vida, es un parteaguas. Cuando yo conocí el tango, mi vida cambió en muchos sentidos. Así que creo que eso es un buen punto de partida. Después te puedo decir que el tango se ha constituido en mi vida como una especie de hogar, como un refugio en el cual yo puedo recordar, conectar, divertirme, eh, producir conocimiento, investigar, leer y hacer básicamente todas las cosas que amo. Entonces, creo que en suma te diría que el tango para mí es eso, es un refugio y es, creo que también el sueño de convertir un lugar seguro, no nada más para mí, sino para la comunidad en la que yo me muevo. Qué bonito concepto. De verdad que todos tenemos como tantas cosas bonitas para hablar de este tango que nos apasiona. ¿Cómo llegó cómo llegó Teresa al tango? Fíjate que un poco por casualidad te diría. Yo estuve en Buenos Aires por primera vez en 2012. Estuve haciendo ahí una estancia de investigación que en realidad no tenía nada que ver con el tango. Era de un diplomado en especialización sobre derechos humanos y tuve la fortuna de que quien era mi tutor en esa estancia de investigación, José Manuel Grima, él me recibió en su casa junto con su esposa y su familia, en lo que yo veía en dónde vivir y demás. Total, nunca me fui de su casa, nos hicimos tan bonita relación
nos queremos muchísimo. Yo les digo que son mis papás argentinos, ellos me dicen que soy su hija adoptiva mexicana. Y bueno, él es cantor de tango. Entonces, pues empezó a suceder que como en cualquier otra familia, después de comer, los fines de semana, en las convivencias con amigos, se escuchaba tango, José cantaba tango, y él tiene, la verdad es que un verdadero don también para contar historias. Entonces él me contaba las historias de todos los tangos, ¿no? Y de la mano de un gran amigo suyo, que se hizo también una persona muy querida para mí, que ya falleció, Octavio Yo Osuna, un gran músico argentino también. También cantaban a veces folclore, zambas, chamamés, etcétera, chacareras, y me iban contando las historias de todas estas canciones. Entonces, digamos que mi primer contacto fue a través de la expresión musical, y eso me atrapó profundamente, ¿no? No nada más por su belleza y por su riqueza, sino también por todas las cosas que yo encontré en común con la música aquí en México, con el bolero, por ejemplo, con las rancheras y con muchos otros géneros que yo encontraba que dialogaban de una manera muy interesante y muy linda. Me gusta a mí decir que en México y Argentina, como en toda América Latina, definitivamente Colombia también, tenemos en común como una sensibilidad muy particular que se ve reflejada en nuestras expresiones musicales. Entonces, esa fue mi primera experiencia de contacto con el tango. Ya después, en este mismo viaje que te comento, tuve la oportunidad de tomar unas primeras clases cerca del barrio donde yo vivía, en el norte del conurbano, porque siempre me gustó bailar, siempre amé bailar. Entonces yo dije, bueno, si estoy en Argentina, tengo que tomar por lo menos algunas clases de tango. Y así fue. Tuve la fortuna de tomar algunas clases y me encantó, me encantó, me encantó, lo amé. Y a partir de ahí, cuando volví a México, me encargué de buscar opciones para poder bailar. Tardé un poco de tiempo en encontrar, hasta que en 2015 encontré a Cintia Quintero, que es hoy, además de una amiga entrañable y una gran milonguera, es también con quien hago el podcast de Milonguitas Conversas. Ella empezó a darme clases y bueno, de ahí ya, como dicen en Argentina, empezó el viaje de ida que no tiene regreso. Así es mi historia con el tango, en muy resumidas cuentas. Completamente atrapada en el tango, como todos los que llegamos a este tango que nos atrapa y ya no nos deja regresar. O Así sea es. que eso hace cuántos años más o menos que estás en el tango. Mira, justamente ahora en julio, recuerdo muy bien, el 25 de julio, es como mi aniversario, van a ser 11 años que empecé a bailar tango. Excelente, 11 años de esta pasión tan bonita. Así es. Teresa ha venido a Colombia. He ido a Colombia, pero sinceramente, Dora, no lo suficiente. Me falta regresar. Tuve la oportunidad de estar en Bogotá, en un congreso, precisamente mientras estaba haciendo mis estudios de doctorado. Me encantó, me enamoré de Colombia. Mira, yo siempre cuento la anécdota de que yo estaba en el aeropuerto en migración, me pidieron mi pasaporte y me dijeron su merced, y yo dije, este país es una gloria. Me quedé enamorada de Colombia. Después me acuerdo que entré a un taxi y estaban escuchando música de Juan Gabriel. En fin, encontré muchísimas cosas que me conectaban, aunque nunca había estado ahí. Después, bueno, Cintia, la amiga que les he comentado, ella es de Colombia, es de Bogotá. Entonces también a través de ella he conocido muchísimo de la cultura colombiana, y a través del tiempo en el tango he conocido a muchos bailarines colombianos excelentísimos, no nada más en términos de la ejecución dancística y de su amor y compromiso y respeto por el tango, sino también excelentes personas. Pienso sobre todo en Maggi y Camilo, a quienes tuve la fortuna de ver apenas hace unos meses aquí en México,
y la verdad es que los quiero muchísimo, los admiro muchísimo, me han compartido mucho de su tango. Pienso también en Vero Ochoa, una gran bailarina, gran investigadora, que fue parte del comité de lectura de mi tesis doctoral, a quien también quiero muchísimo. En fin, muchas personas que la verdad sigo, admiro y que siempre tengo en mi mente, tengo que volver a Colombia, sobre todo a Medellín, tengo que confesar. Tengo muchas ganas de ir al Festival Internacional de Medellín, tengo muchas ganas de ir al Festival MIC que organizan Maggi y Camilo, y la verdad de conocer Medellín, de conocer a su gente, su comida y por supuesto también su tango. Qué bueno, eso es una noticia grandísima y a Medellín bienvenida siempre, porque te vas a enamorar de eso, de esta ciudad, de la gente, del ambiente, de verdad que sí. No es regionalismo, es realidad. Sí, no tengo la ¿Cómo menor ve, duda. cómo ve Teresa esa cultura del tango en lo mucho o poco que conoce de acá de Colombia? Pues yo creo que Colombia es definitivamente, después de Argentina y Uruguay, el país con una cultura del tango más sólida en toda América Latina, ¿no? Eh, Tienen una tradición tanguera impresionante, tienen una tradición, no solo en lo musical, sino en lo dancístico, en lo intelectual, en lo cultural. A mí me gusta muchísimo ver, bueno, obviamente la parte que a mí más me ha interesado es la parte dancística, específicamente la danza social, y a mí me impresiona mucho ver a los milongueros y a las milongueras colombianas, porque veo en ellos como un sello particular, ¿sabes? Que no te sé muy bien describir, pero de repente veo a alguien bailar y yo digo, claro, es de Colombia. O sea, hay algo en su sabor, en su manera de expresarse a través del cuerpo, que por supuesto tiene que ver, me imagino, con toda la historia de la danza en Colombia, más allá del tango, con toda la herencia ancestral que llevan en su cuerpo, en sus ritmos, en su manera de moverse, en su relación con la música, y creo que es maravilloso. A mí, sinceramente, Colombia me tiene enamorada, lo digo de todo corazón, no nada más porque esté hablando con una colombiana, lo digo muy sinceramente. Es un país que creo que tiene muchísimo para ofrecer en términos de tango, que tiene excelentes cantores, excelentes orquestas, excelentes bailarines. Así que bueno, te digo, mi visión es, quiero volver a Colombia, tan pronto como sea posible. Y a Medellín Claro, por para supuesto probar que a Medellín, sí, sí. eh, esa gastronomía que es espectacular. Pues lógico, y a disfrutar del tango que aquí se vive también en muy buena manera. Claro que sí, con una, si no me equivoco, bandeja paisa, ¿cierto? Es algo Bandeja típico de paisa. Medellín. Sí. Sí, señora, ese es nuestro plato típico exquisito. Ya, mira, ya me lo estoy saboreando. Qué tan bueno. ¿Qué opina Teresa como de la diferencia cultural del tango aquí y en México? Mira, yo siempre he sentido que Colombia es como un punto medio muy interesante entre Argentina y México. O sea, literal nosotros somos, como es el nombre de mi proyecto, dicho sea de paso, si se me permite mencionarlo, dos orillas, ¿no? México está en una orilla, en el inicio de América Latina, y Argentina está en la otra. Y Colombia es ese punto medio, es ese centro, creo yo, que reúne, que encuentra, que retoma y que yo veo evidentemente más cercano, no nada más geográficamente, sino en muchas cuestiones culturales a México, ¿no? Y eso me parece bellísimo. Creo que tenemos muchas cosas en común con Colombia, como con muchos otros países, por supuesto, en América Latina, pero hay algo de la calidez en las personas que siento
No sé tú qué pienses, no sé si has conocido a otras personas mexicanas, no sé si has estado en México, pero yo siento que como que los colombianos y los mexicanos casi que podríamos ser los mismos. Y eso me gusta mucho, me hace sentir como mucha alegría, mucho calor en el corazón. Creo que las diferencias y la diversidad son hermosas, pero también es hermoso saber que compartimos tanto, independientemente de la distancia y de los territorios. Sí, conozco a México, pues no todo México, porque conocer a todo México, pero he ido varias veces a partes diferentes y tengo la fortuna de tener muy buena amistad con varias mexicanas y te voy a contar. Hace poco, ahora en mayo, vinieron dos mexicanas y se quedaron aquí en mi casa. Y una de ellas, ingeniera forestal, y ella vivía, se fue enamorada de Medellín, de Colombia, porque estuvo en varias partes y ella decía, no, y ella también decía eso, que había mucha similitud en muchísimas cosas con los mexicanos. Entonces, sí, coincidimos en eso. Y sí lo conozco por pedacitos, pero he ido. Bueno, pues siempre estás invitada a Puebla. Cuando gustes venir, aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias. Allá voy a ir. Claro que sí, bienvenida. ¿Qué crees que le puede aportar el tango, esa cultura del tango, a cualquier persona? A nivel normal de todo el parte del mundo, ¿qué le puede aportar esa cultura del tango? Mira, creo que podemos pensarlo en diferentes, por decirlo, categorías, ¿no? En un primer momento, en la categoría social y comunitaria, que creo que es a mí la que más me ha aportado, la que más me mueve y la que más me emociona compartir. El tango es una danza que no se puede pensar sin una comunidad, ¿no? Una comunidad que empieza desde la microcomunidad que es la pareja y tú, es decir, necesitas a un otro forzosamente para poder tener la experiencia del tango, no lo puedes bailar sola, y necesitas a una comunidad, en este caso a la milonga, ¿no? Entonces, creo que el hecho de pertenecer a una comunidad, aprender a convivir en comunidad, aprender a cuidar a una comunidad, aprender a lidiar con los conflictos de una comunidad para el bien de todos y de todas, a pensar creativamente cómo hacer que crezca esa comunidad. Ese es un primer ámbito en el cual creo que a cualquier persona en cualquier parte del mundo el tango puede aportar eso. Después en el ámbito dancístico, digamos, de movimiento, creo que cualquier danza, y eso digamos que no lo digo yo, sino que hay muchísimos investigadores, investigadoras, estudios muy serios que respaldan el hecho de que bailar ayuda muchísimo al cuerpo humano en muchos sentidos, tanto físicos como emocionales, como psicológicos, ¿no? Hay muchísimos estudios, por ejemplo, del beneficio del tango para personas con Parkinson específicamente, pero no nada más para quienes tienen una condición neurológica específica, sino en general, ¿no? Entonces creo que ese sería otro aporte que a cualquier persona le puede beneficiar muchísimo y le puede dar mucha alegría, sentido de pertenencia, vitalidad, movilidad, etcétera. Por último, también creo que todo lo que tiene que ver con la cultura del tango, con la historia del tango, con la riqueza musical, poética, etcétera, pues es un aporte que es algo que no se puede medir, ¿verdad? Porque es una riqueza inmensa y que no nada más tiene el tango, tiene cualquier otra expresión, llámese salsa, llámese, por hablar de ritmos colombianos, cumbia, vallenato, ¿no? O sea, toda la condensación de riqueza cultural que habita en los ritmos latinos
específicamente, aunque también en muchas otras expresiones, es inmensa, ¿no? Entonces, en ese sentido, para quienes disfrutamos inmensamente de los estudios de la cultura, de los estudios del arte, creo que es hermoso, ¿no? Y es muy, muy amplio el espectro de espacios por donde podemos conocer, indagar y nutrirnos de una expresión humana tan hermosa y tan sublime como lo es el tango. A ver, ¿cree Teresa que el tango tiene edad para entrar a aprender del tango, de todo lo general del tango? ¿Hay alguna edad específica? Puede ser la danza, el canto, la poesía, la declamación. ¿Hay alguna, perdón, no te escuché bien, ¿hay alguna edad específica? Edad específica. Ok. Ay, por supuesto que no, y qué bueno que no haya una edad. Claro que cuando uno es más joven, yo, por ejemplo, yo te comparto que tengo 37, ahora en julio cumpliré 38. Y claro que he pensado, ay, si hubiera empezado a bailar tango desde más joven, ¿no? En lugar de a los veintitantos, que hubiera empezado a lo mejor a los 15, a los 13, si hubiera crecido escuchando tango. Claro, siempre está ese pensamiento de que si uno empieza más joven, pues puede desarrollar muchas más cosas. Pero creo que el tango, apenas fíjate que tuve la oportunidad de entrevistar a Javier Rodríguez, que es un bailarín que yo admiro muchísimo para el podcast, y él me decía algo muy interesante, ¿no? Me decía, es que el tango parece que te escoge, tú no lo escoges, sino que el tango te escoge a ti. Y yo creo que un poco tiene que ver con eso, ¿no? Como que pareciera que hay un cierto, si se me permite decir, misterio en el tango, de que llega a tu vida en el momento justo y no tiene tanto que ver con que necesites una corporalidad específica, una edad específica, un género, una historia específica, no, simplemente tienes que estar lista o listo para abrir tu corazón al tango, ¿no? Porque eso sí creo que es una danza que no puedes vivir de manera superficial. Es una danza que te implica necesariamente abrir tu corazón. Entonces, ahí sí hay que estar listo para eso, ¿no? A la edad que sea, pero estar listo para eso. Qué bonito concepto y de verdad que yo sí también creo que tiene que estar la persona lista y que el tango lo busca uno. Porque hay personas que empezamos mucho más adultas y que estamos, pues, yo estoy hasta la cabeza con el tango, metida, hasta haciendo programas de tango. Sí, te entiendo, te Bueno, entiendo. Estamos iguales. cuéntanos, sí, cuéntanos, por favor, cómo surge esa idea de hacer esos podcasts y de llamarlo Milonguitas Conversas. ¿Cómo surge? ¿Cuándo surge? ¿Cómo se hace? ¿Con qué frecuencia? Por favor. Mira, Milonguitas Conversas surge real y verdaderamente en las conversaciones cotidianas que yo tenía con Cintia Quintero, que ya le he mencionado. Las dos somos tan apasionadas del tango que, mira, yo me daba cuenta que había amigos o amigas que les gustaba también el tango, pero que llegaba un momento en el que ya no querían hablar más de tango, ¿no? Y yo hable y hable y hable y hable de tango. Eh, pero con Cintia no me pasaba eso. Con Cintia podía yo hablar durante horas y horas y horas sobre tango y las dos compartíamos tantas cosas en común que era muy disfrutable tener esas charlas, esas conversaciones. Entonces un día se nos ocurrió y dijimos, bueno, grabemos estas conversaciones, ¿no? Hagamos un podcast y compartamos. Y ese proyecto empezó real y verdaderamente Cintia y yo sentadas en el desayunador del departamento de Cintia en Cholula, que es una ciudad aquí pegadita a Puebla, con sus audífonos del iPhone, me acuerdo, y así empezamos a grabar en su celular lo que nosotros platicábamos, temas que teníamos en mente relacionados al tango, dudas, etcétera. Y los empezamos a subir a Spotify.
Y bueno, tuvimos la suerte de que algunas personas nos empezaron a escuchar y algo que nos gusta muchísimo de Milonguitas Conversas, que hasta la fecha mucha gente nos dice, es que cuando nos escuchan sienten como si estuvieran, digamos que en esa conversación con nosotras, como si estuviéramos nosotras en su sala, en su comedor, en su cocina y estuviéramos platicando. Y creo que ese es el espíritu con el que surge Milonguitas y con el que se mantiene. A lo largo de las 5 temporadas que tenemos, a lo largo de estos años, por supuesto que hemos hecho otros formatos como los formatos de entrevista, en donde hemos tenido la oportunidad de entrevistar a personas que admiramos mucho en el tango, en diferentes áreas, en la musicalización, en la investigación, en la danza, por supuesto, en el canto. Pero bueno, creo que ese espíritu se mantiene, ¿no? De dos milongueras, dos investigadoras del tango, dos apasionadas del tango que tienen ganas de reunirse a hablar sobre el tema. Entonces, básicamente eso es Milonguitas Conversas. Nos pueden encontrar en Spotify, también tenemos una cuenta de Instagram que es Milonguitas Conversas. Ahorita estamos cerrando la quinta temporada y bueno, próximamente empezaremos con la sexta en un tiempito más, así que manténganse al pendiente si quieren escucharnos. Y bueno, por supuesto que siempre los comentarios, la retroalimentación son bienvenidas. Así que estamos pendientes de eso, nos encanta estar en comunicación con las personas que nos escuchan. O sea que esos podcasts es algo que no es permanente, sino que lo abren una temporada o cierran cierto tiempo, vuelven y empiezan. Sí, normalmente durante la temporada nosotros tenemos sí una periodicidad específica para publicar cada 15 días o como corresponda en cada temporada. Pero ahora, por cuestiones, obviamente nosotras no nos dedicamos exclusivamente a milonguitas. ¿Qué más quisiéramos? Que eso fuera nuestro trabajo único y nuestro ingreso, pero pues es un trabajo que nosotros hacemos de manera voluntaria. No hay un costo por escuchar milonguitas. En algún momento hicimos un proyecto en Patreon para hacer versiones extendidas, pero eso ya lo liberamos, pues ya no sigue vigente. Entonces, pues todo está de manera gratuita disponible para quien quiera escucharlo. Y nosotros pues tenemos que trabajar, ¿verdad? Tenemos que sacar adelante nuestros proyectos profesionales y personales y eso nos ha impedido tener poder cuadrar nuestros horarios, ¿no? Para tener una regularidad últimamente. Entonces, pues ahora yo espero que en esta segunda mitad del año, en la sexta temporada de Milonguitas, volvamos a tener la regularidad de cada 15 días. Y pues nada, en eso estamos, pero por ahora estamos, la última entrevista que subimos fue precisamente la de Javier Rodríguez, la que te comentaba hace un momento, porque también a veces, aunque no esté, digamos, dentro de la calendarización, se dan situaciones en las cuales podemos viajar por X o Z razón, nos encontramos con ciertas personas y aprovechamos para entrevistarlos y subir esa entrevista, ¿no? Qué bien. Entonces llevan 5 temporadas. Así es. Cuéntanos, por favor, del proyecto Dos Orillas, un mismo sur. Bueno, Ahorita lo mencionaste y nos dijiste algo, pero háblanos bien de forma, cómo surgió, cómo se hace, cuál fue el objetivo. claro, bueno, Dos Orillas, un mismo sur es otro de mis, eh, pues no sé, los proyectos, no sé si a ti te pase, Dora, con este proyecto de Voz Tango, pero uno siente que son como hijos, ¿no? Como que uno los piensa, los desea, los lleva a cabo, ¿no? Y se van convirtiendo en algo que uno aprecia mucho, ¿no? Entonces, Sí, sí. digamos que Dos Orillas, mismo sur, es como mi hijito más joven, más pequeño, ¿no? Empezamos recién en enero y fíjate que te hablaba yo de esta familia argentina que yo adopté y que me adoptaron,
pues este proyecto empieza con ellos, específicamente con José Manuel Grima, que te comentaba que es cantante de tango, y con Magdalena Grima, que es su hija, es como mi hermana argentina, que es también una apasionada, en general, no específicamente del tango, pero sí en general de la cultura, de la música. Ella es escritora, ha ganado diferentes premios por su escritura, por su poesía y sus cuentos en específico. Entonces, bueno, también en mi último viaje a Argentina el año pasado estuvimos platicando y nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común y mucha inquietud de compartirlas y de llevarlas adelante, ¿no? Y entonces decidimos hacer este proyecto, Dos Orillas, un mismo sur, con la idea de unir, a pesar de la distancia de México y Argentina, estas inquietudes. Hasta el momento, ¿qué reúne Dos Orillas, un mismo sur? Bueno, reúne un podcast que se llama Por las Ramas, que ese no es de tango, ese habla de expresiones culturales en general. Reúne también una serie de talleres, que el primero sí fue de tango, fue sobre poética del tango, específicamente, no sobre danza, se llamó Trazos de Tango. Otro taller que ahorita estamos, ya lo empezamos hace 2 semanas, que es un taller que se llama Sentir el Sur, que es sobre música de América Latina, sobre diferentes géneros musicales en América Latina. Y próximamente estén pendientes porque vamos a hacer también un taller de fotografía. Todo esto son talleres en línea, ¿no? Entonces la idea es precisamente reunir a personas que están en diferentes lugares de América Latina de manera virtual y compartir creaciones, reflexiones, etcétera, etcétera. Entonces, por el momento, así va encaminando y dando sus primeros pasos Dos Orillas, un mismo sur. También nos pueden encontrar en Instagram y bueno, pues nos va a dar muchísimo gusto que gente de Colombia pueda sumarse a nuestros talleres y que pueda escuchar también el podcast de Por las Ramas. Qué bonito, qué hermoso, porque exactamente es como unir esos dos extremos teniendo en cuenta diferentes ramas. Así es. Entonces, muy bonito. ¿Y cuánto lleva el proyecto? Empezamos en enero, o sea que vamos a hacer ahora 6 meses. Bueno, ya casi 7, porque ya casi estamos en julio, pero sí, llevamos 6 meses apenas. Recién nacidito. Recién nacido, así tal cual. ¿Cómo ve Teresa los niños en el tango? ¿Qué opina de ellos Los niños en el tango. en el tango? Fíjate que en México es muy raro. Yo el único proyecto que conozco que incluye niños en el tango está en Durango, con dos bailarines que yo aprecio muchísimo, eh, que tienen un hijito precisamente que se interesó en el tango y que ellos trabajan en escuelas con tango. Me parece que es un proyecto bellísimo. Ellos son de verdad que dos bailarinazos. De hecho, es la única pareja de dos mexicanos que ha estado en una final en el campeonato de tango en Buenos Aires. De verdad que además de su calidad como bailarines, son como personas maravillosos. Ceci y Robert, si los quieren seguir en sus redes sociales. Me parece que están como Ceci y Robert Tango. Ellos, insisto, están en Durango, en México, en el norte del país. Y de ahí en fuera, que yo tenga conocimiento, la verdad no hay. No sé en Colombia cómo sea esto, pero creo que es un área de oportunidad súper interesante para acercar a las infancias muchas cosas que tiene el tango que pueden ser muy lindas, muy divertidas y muy útiles. ¿A qué me refiero? La noción del abrazo, la noción del consentimiento, la noción de la improvisación, la noción del respeto, por ejemplo, a la circulación como una noción de convivencia colectiva, etcétera. Creo que hay oportunidades pedagógicas, lúdicas, muy bellas, pero que en mi país ha sido muy poco explorado, honestamente, hasta donde yo tengo conocimiento. Eso ha sido como un poquito discutido en todas partes, pero aquí en Medellín sí hay muchos niños, pues no muchos, sería ideal que hayan más, pero sí hay niños en el tango y es bonito.
Nos hablabas de Robert y quién. Y Ceci. Ceci y Robert. Ellos son dos personas del tango muy importantes que fueron primeros campeones Ellos no fueron campeones, fueron finalistas a finalistas. en el Festival de Tango en Buenos Aires, en el Mundial de Tango en Buenos Aires, y ellos son la única pareja de dos mexicanos, porque ha habido otras parejas, pero que están formadas por un mexicano o una mexicana y un argentino, etcétera, ¿no? Pero ellos son los dos mexicanos y es la única pareja que yo tenga conocimiento que de dos mexicanos que ha llegado a una final en el Mundial. ¿Cuál es esa filosofía de Teresa en el tango? Filosofía. Filosofía, la cultura, la visión, cómo mira o para qué mira y cómo lo mira el tango en la vida de Cecilia, de Teresa. Ay, Dora, fíjate que me encanta pensar que el tango es un proyecto de vida para mí. Y precisamente porque es un proyecto de vida, es algo que nunca está acabado, que siempre está en construcción, que siempre tiene posibilidades para seguir aprendiendo, también para seguir equivocándome y aprendiendo de esas equivocaciones, para seguir logrando cosas y tener satisfacciones, para seguir conectando con muchas personas. El tango ha sido, sinceramente, muy generoso conmigo. Me ha regalado amistades verdaderamente entrañables. Simplemente en esta conversación ya te he hablado de Cintia Quintero, te he hablado de mi familia argentina, de Ceci Robert, y como ellos, muchos más que se han convertido en verdaderos amigos, amistades muy, muy genuinas y muy queridas para mí. Mi mamá a veces de broma me dice, ay Teresita, es que tú tienes amigos en todos los estados de la República Mexicana. La verdad es que eso ha sido gracias al tango, Dora. Entonces, creo que esa característica de generosidad del tango ha sido una bendición en mi vida que yo quiero honrar y cuidar y mantener hasta el último día de mi vida en esta tierra y en este plano. También te tengo que decir que dentro de ese proyecto de vida que es el tango, para mí hay un compromiso, te diría que ético, político, en términos de favorecer espacios en los cuales el tango aporte a una mejor sociedad. Tú sabes que en México, y bueno, creo que tristemente eso es algo que también nos vincula con Colombia de una manera muy especial y es la manera en la que nuestra sociedad ha sufrido por la violencia, por los distintos tipos de violencia, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el hecho de conservar, cuidar y promover espacios en los que nos abrazamos, nos respetamos, nos reunimos, creamos juntos, no es una cosa menor. Yo creo que eso tiene una potencia muy importante y para mí es muy importante conservar eso, estudiar eso y darle un lugar importante, ¿no? No nada más porque a mí me hace feliz y me hace, no sé, me da mucha plenitud seguir bailando, sino porque creo que tiene algo que aportar a la sociedad, ¿no? Y creo que hablando, por ejemplo, de esta pregunta que me hacías de las infancias, creo que el hecho de que las infancias, la juventud y también los adultos mayores tengan un espacio seguro a donde ir a bailar en un contexto tan fragmentado y tan violento como el que vivimos actualmente es muy importante. Entonces, creo que las dimensiones son muchas y creo que es un trabajo de toda la vida y algo que está vivo, ¿no? Que no se termina nunca. Afortunadamente no se termina nunca. ¿De qué manera es esa observación y esa reflexión crítica en las milongas? Pues mira, yo creo que la milonga es como una especie de, por decirlo de alguna manera, microcosmos, en donde se ven reflejadas cosas de la sociedad, ¿no? Y la milonga no es exclusiva, sino muchas otras expresiones sociales, culturales, de entretenimiento, artísticas, por supuesto que reflejan características de la sociedad en la que están insertas. Lo vemos ahora con el Mundial de Fútbol, lo podemos ver en otras expresiones artísticas,
dancísticas o musicales o performáticas, teatro, etcétera. Entonces, creo que la milonga, en la milonga habitan cosas muy hermosas, como pueden ser la solidaridad, la fraternidad, el apoyo mutuo, la creatividad, etcétera, pero desafortunadamente también se ven reflejadas otras cosas que habitan en nuestra sociedad y que son una realidad. Por ejemplo, el machismo, ¿no? Algo muy importante en mi trayectoria en el tango ha sido aprender el rol de líder, aprender ambos roles. Para mí ha sido algo muy interesante. Y es cierto que en esa trayectoria me he encontrado con reacciones muy desafortunadas, por decirte lo menos, ¿no? Pero bueno, es una realidad que en el tango hay personas que creen que los roles son uno de mujer y otro de hombre, cuando eso está ya hoy en día debería estar absolutamente superado, ¿no? O sea, y no solo superado, sino tendríamos que tener todos y todas una conciencia crítica histórica de que esa fue una asignación verdaderamente arbitraria de los roles por manera sexogenérica y que hoy eso ya debería estar atrás, ¿no? Y cada quien, no se trata de que todos a fuerza, todos y todas tengan que bailar ambos roles, claro que no. Hay personas que pueden decidir solo bailar un rol y está perfecto. A lo que me refiero es, tendríamos que tener todos y todas la posibilidad de elegir lo que queremos bailar, sin importar si somos hombres o mujeres o si nos, tenemos una identificación sexogenérica distinta o identitaria, ¿no? Qué bien. Pero es verdad, en este momento en todas partes hay mujeres que quieren hacer de líderes y ya se ve más normal. Al principio pues era como más extraño, pero ya es más normal. Y eso es bueno tanto para la parte social como para la parte cognitiva. Entonces, muy Sí, bueno. y creo que también para la parte lúdica, Dora, o sea, creo que también es divertido, ¿no? Y creo que Sí, está bueno que podamos reivindicar nuestro derecho a divertirnos, nuestro derecho a aprender, nuestro derecho a jugar, ¿no? A conectar precisamente con esto que a veces es propio de las infancias y que nosotros al crecer como que perdemos. Como personas adultas nos volvemos más rígidas, nos volvemos más cerradas. No, también está bueno experimentar, también está bueno atrevernos a hacer cosas diferentes, a salir de nuestra zona de confort y a disfrutar de algo. A mí para esto siempre me gusta citar y darle el mérito a Alex Pacheco, que es una persona que baila como pocas personas yo he visto bailar en el mundo. Es de Ciudad de México, ahora está de gira en Europa, pero alguna vez en una entrevista decía, la posibilidad, no me acuerdo las palabras exactas, pero la idea era esta, la posibilidad de tener acceso a la experiencia completa del tango a través de ambos roles, ¿no? Yo creo que eso está genial, o sea, uy, tanto sí, el rol de líder como el rol de follower, de guía o de guiada, como lo llamen, tienen cosas maravillosas, tienen cosas muy difíciles, pero también tienen cosas muy creativas, muy hermosas y sobre todo la posibilidad de entender ambos roles como, como algo poroso, algo flexible, permeable, que a veces seguramente a ti te ha pasado y a quienes nos escuchan, seguro les ha pasado que estás bailando y de repente ya no sabes quién guía, quién sigue, quién, ¿sabes? Porque hay momentos en los que esto se difumina y es precioso, ¿no? Es realmente precioso. sí, sí, sí. ¿Qué quiere Teresa como recomendarle a las personas que nos están escuchando ahora en este en vivo o que lo van a ver más adelante ya grabado, porque los programas quedan grabados y se encuentran todos por YouTube? ¿Qué quiere recomendarle o decirle a este público que nos está escuchando? Bueno, en primer lugar, quiero mandarles un abrazo milonguero enorme. Decirles que gracias por escuchar, que gracias por sostener las comunidades del tango que existen en distintos puntos
Y mi recomendación sería, creo que justo esta, que no olviden conectarse con esa parte suya que disfruta, que ama, que está en contacto con la ternura, con la diversión y con el placer enorme que es bailar tango. ¿Qué le recomienda Teresa a una persona que apenas está empezando en el mundo del tango, sea bailarín, cantante, lo que sea, pero que apenas está empezando en el mundo del tango? Yo le recomendaría a alguien que recién comienza que tenga paciencia, que sea compasivo y compasiva consigo misma, porque a veces uno puede ser muy autoexigente. A mí me pasó, ¿no? Y todavía a veces me pasa, te lo confieso, ¿no? A veces digo, no, qué horror, es que bailo horrible, ¿cómo es posible? Llevo tantos años y no puedo hacer esto. Bueno, cada cuerpo tiene sus procesos, ¿no? Y sus tiempos. Y el proceso de aprendizaje en el tango, la verdad, es largo y es lento. Entonces, yo invitaría a las personas que recién se acercan a que tengan paciencia y también a que se acerquen a personas que tengan más tiempo, que sean de su confianza y que no tengan miedo de hacerles preguntas y de pedirles ayuda. Creo que también así se va creando comunidad y, y bueno, eso es lo que muchas veces sostiene a, a los espacios de tango que existen en distintos lugares. Y que escuchen mucho tango, eso también les recomendaría. Que cuando puedan, en sus casas, mientras hacen el aseo, mientras lavan los trastes, mientras se bañan, que escuchen tango porque eso te abre no nada más el oído, sino muchas cosas que tienen que ver con la comprensión de la música y ayuda mucho al momento de bailar. ¿Cómo le gustaría a Teresa que la recordaran en un futuro? Mira, yo creo que no nada más en el tango, sino en la vida en general. Yo quisiera que la gente me recordara como una persona honesta, como una persona sencilla y como una persona que en las interacciones que tuvieron conmigo les hizo sentir bien, les hizo sentir escuchadas, escuchados eh, y respetados. Qué bonito. Algo más para decirle al público que nos escucha. Nada más decirles bueno, que queremos mucho a Colombia en México, que de verdad estos lazos en América Latina son muy importantes, tal vez más ahora que nunca en un contexto mundial tan complejo que estamos viviendo. Así que qué lindo que el tango sea un puente que nos une, que nos abraza y pues nada, decirte a ti, querida Dora, que te agradezco mucho que me hayas invitado a este espacio. Ha sido un gusto platicar contigo. Ha sido un gusto ser parte de Voz Tango y pues nada, un abrazo muy grande y que siga la milonga. Qué bonito. Un abrazo también muy grande. Muchas Muchísimas, gracias. muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para mí también fue todo un placer. Bienvenida siempre, igual que las personas que nos escuchan. Todas las recomendaciones, todos los comentarios, todo es bienvenido porque queremos mejorar, queremos mantener esta cultura del tango, expandirla lo más posible. Entonces, a todos muchísimas gracias. Bueno, recuerden que el programa se pasa todos los domingos a las 8 de la noche por Facebook, pero queda grabado en YouTube. Mi nombre es Dora Marina Monroy Salazar. Una feliz noche Teresa. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias, linda noche y un abrazo desde México. Un beso.